Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, queridos profesores, queridas profesoras. Sin duda, uno de los conceptos matemáticos más importantes que tiene que ver con cálculo matemático es el concepto de límite de una función. Pero al mismo tiempo es uno de los contenidos o tópicos matemáticos que menos entienden los estudiantes cuando recién lo están aprendiendo. El concepto de límite muchas veces los estudiantes se lo memorizan, la definición, esta típica definición con epsilon, con gamma, ¿cierto? Que muchos no entienden y pasa a ser uno de los temas que uno aprende a practicarlo, a hacerlo, a ejecutarlo, pero de forma mecánica. Pero te has preguntado, ¿entiendes realmente el concepto de límite de una función? Entonces, en los siguientes videos voy a abordar este tema y lo voy a enseñar de una forma quizá un poco distinta para evitar todo ese tema de el epsilon, el gamma, esa definición típica que aparece en los libros de texto y aprenderemos una forma un poco más amigable, enfocado principalmente en estudiantes que están previo a lo que es la educación superior. Estamos hablando de estudiantes que están en segundo, tercero medio, antes de entrar justamente a lo que es el plan diferenciado de un colegio científico humanista. Así que los invito ahora a ponerle play a estos videos en donde, en primer lugar, para abordar este tema del límite de una función, voy a enseñar un concepto previo sumamente importante que no debe haber dudas, que es el concepto de función. Así que sigan con el video y los invito a aprender. Por lo tanto, para poder introducir el concepto de límite de una función, primero debo saber el concepto de función, que es sumamente fundamental. Para esto acá tengo aquí una expresión algebraica que representa una función. Recuerden que se denomina principalmente o casi siempre como f de x. F representa el nombre de la función. X, que está acá, es la variable independiente. Y esto que está acá es el cómo de alguna forma se transforma esta x y se transforma en esta variable dependiente y, que sería x cuadrado más 1, es decir, a cada elemento que yo abordo como x, lo reemplazo y lo elevo al cuadrado y después le sumo 1. Aquí hay que recordar que esta f de x es igual a la y, que es la variable dependiente, y la x es mi variable independiente. Pero aparte de poder expresar de forma algebraica una función, también tenemos una forma de expresarla a través de una tabla de valores, que está acá, ¿cierto? En donde en una tabla de valores o tabla de doble entrada, tenemos en la primera columna mi variable independiente, que yo le puedo ir asignando el valor que yo desee, ¿cierto? Que pertenezca a este dominio de la función. Y los valores de la y, que son mi variable dependiente, va a ir asumiendo valores que dependan de este x. Y el resultado que me otorga esta x y esta y va a resultar un par ordenado que se ubica en el plano cartesiano de la forma x, y. Entonces, por ejemplo, si yo al x le doy el valor 0, significa de que si x es 0, lo que voy a hacer es que voy a evaluar la función en 0. Y esto se representa matemáticamente como f de 0 es igual, y reemplazo en x el valor de 0. 0 al cuadrado más 1. Lo cual me da 1. Por lo tanto, el resultado que es 1 es la y, y significa de que existe un punto de coordenadas 0,1 que pertenece a esta función. Vamos a darnos algunos valores más. Por ejemplo, si x es igual a 1, esto implica que f de 1, si se pueden dar cuenta, yo qué es lo que hago, agarro ese 1, ¿cierto? Lo voy a expresar acá para los que están un poco indecisos. El 1 lo reemplazo aquí, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado, le sumo 1 y esto me da 2. Esto significa de que cuando yo tomo el x como 1,
la imagen me da 2. Entonces significa de que el punto de coordenadas 1,2 también pertenece a esta función. Luego voy a ir probando otros valores. Si x es igual a menos 1, esto implica que f ahora de menos 1, si evalúo la función en menos 1, esto me da menos 1, pero ojo, este menos 1 va entre paréntesis porque todo eso está al cuadrado, más 1, pero esto me da justamente lo mismo. 1 más 1, que sería 2. Entonces fíjense que ocurre una cosa bien especial, que el menos 1 también tiene como imagen el 2, es decir, el 1 y el menos 1 van a parar al mismo elemento que sería en este caso el 2. Entonces el punto de coordenadas menos 1,2 es justamente el 2. A los que ya van entendiendo esto, pueden ir pensando de que, claro, esta función es una parábola, ¿cierto? Entonces existe una simetría que lo da el eje de simetría de esta parábola, y por eso es que el menos 1 va a parar al 2 y el 1 va a parar al 2. Y así puedo seguir con los valores que yo desee, justamente que yo desee. Por ejemplo, también puedo decir cuando el x es 2, cuando también el x es menos 2, y no necesariamente números enteros, sino que pueden ser fracciones, pero generalmente uno reemplaza por números enteros para que sean valores más simples, ¿cierto? Entonces acá f de 2 sería 2 al cuadrado más 1, y esto sería 5, y cuando f de menos 2 ya nos dimos cuenta de que al reemplazar el menos 2 y elevarlo al cuadrado me da 4, y si le sumo 1 también me da 5. Por lo tanto, el 2 y el menos 2 van a parar al 5, y por lo tanto tengo dos puntos más que puedo ir observándolos, que es el 2,5 y también el menos 2,5. Por lo tanto, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? La forma algebraica de representar una función, donde tienen que estar involucradas la variable dependiente y, o la f de x, y la variable independiente que es la x. Esto que está acá es cuando yo evalúo la función para obtener justamente los valores de mi tabla. Esto que está acá es la forma numérica de representar a una función o a través de una tabla de valores. Y ahora vamos a ver su forma gráfica. Por lo tanto, acá tenemos la misma función, ¿cierto? Con los valores que saqué hace poco, las coordenadas de los puntos que saqué, y voy a ir ubicando con verde en el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano está ejecutado por un eje X, que es el eje de las abscisas, y el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, y estos dos ejes se cruzan o se intersectan de forma perpendicular en 90 grados. Entonces, el punto 0,1 está acá, ¿cierto? Ahí lo voy a colocar. El punto 1,2 estaría por aquí, ¿cierto? Ahí 1,2. El punto menos 1,2, entonces subo en el menos 1, llego hasta el 2, muy bien. Después el punto 2,5, que estaría más o menos por ahí. Ahí, ¿cierto? Y el menos 2,5, fíjense que el menos 2 cuando la abscisa, o la x, es menos 2, la altura es la misma que para el 2, que sería justamente 5. Y ahora yo puedo justamente trazar esta parábola, que es más o menos así. Entonces acá tengo la parábola, y esto continúa para arriba, ¿cierto? Creciendo infinitamente y lanzándose para la izquierda y para la derecha indefinidamente. Por lo tanto, esta es la forma gráfica de representar una función, la forma algebraica y también la forma a través de una tabla de valores o forma numérica. En el siguiente video vamos ahora a de alguna forma allá a meternos un poquito de lleno en lo que es el concepto de límite, así que no se lo pierdan y sigan viendo la clase número 2. Chao, chao.